Bueno, mi gente, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Un placer saludarlos una semana más. Sí, empezamos una semana más, segunda semana del mes de noviembre del año 2025, con muchísimos temas enfrente. Sí, uno de ellos, y desde mi punto de vista el más importante y el que más va a demostrar su efecto, el shutdown de los Estados Unidos, ¿no? Que ya supera el récord de incluso el primer mandato de Donald Trump de los 31 días. Vamos más de un mes con el gobierno de los Estados Unidos cerrados, ¿sí? No voy a entrar en profundidad del tema porque no quiero discrepar con mi opinión personal. Simplemente vamos a poner sobre la mesa el efecto negativo que puede tener esto tanto para la Reserva Federal, el dólar americano, ¿sí? Los mismos bonos del Tesoro posiblemente, ¿vale? Y las bolsas. Aunque bueno, las bolsas es algo contrario, ¿verdad? Porque Powell, aunque fue bastante hawkish durante su última conferencia, diciendo que una reducción de tipos de interés para el mes de diciembre no era una certeza, ¿sí? Sí habló sobre que va a volver a haber una inyección de liquidez en el mercado, ¿sí? Eso lo va a volver a hacer subir, ¿de acuerdo? Nosotros experimentamos una corrección, como lo habíamos comentado en el último video que se publicó en la apertura del mes de noviembre de la semana pasada, en el que decíamos que el SP 500 entraba en un territorio bajista, entraba en un territorio vendedor muy natural, ¿cierto? Incluso también comentábamos que el rango en el que se podía mover ese retroceso y se puede seguir moviendo porque todavía estamos en el mismo rango, comprende el mínimo de los 6.496 y el máximo de los 6.911 puntos en el SP 500, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de estos conceptos tan negativos, como por ejemplo ir a ciegas con los datos macroeconómicos, las empresas líderes en el sector tecnológico como Meta, Microsoft, Amazon, que subió la semana pasada más de un 12% en bolsa, los van a seguir impulsando al alza, ¿sí? Julián, pero estamos hablando de que es el SP 500, o sea, tiene 500 empresas. Señores, quiero decirles que las 492 empresas no valen prácticamente nada frente a las otras ocho, prácticamente nueve empresas del sector tecnológico que lideran, ¿sí? A la bolsa norteamericana y por ende a la bolsa o a la economía mundial. Bien, si a esas empresas les va bien, los índices van a seguir subiendo, a pesar de que nosotros debemos ser conscientes y debemos ir estudiando que el CAPEX, que la inversión en la inteligencia artificial que están llevando a cabo estas compañías, excede ahorita algo, pues, sumas bastante astronómicas. ¿De acuerdo? En estos momentos no tengo el número exacto, entonces por eso no se las puedo referenciar, ¿vale? Pero sí son inversiones bastante grandes que los inversores pues no esperaban. Esto es visto de cierta manera, ¿no? Positiva y negativa. Positiva en el sentido de que va a haber más inversión en el sector de la inteligencia artificial y sus infraestructuras para que los proyectos de estas empresas crezcan en el futuro próximo, el futuro cercano. Bien, pero lo negativo es que los beneficios que están esperando los inversores son muy pequeños en comparación al gasto que se está llevando a cabo por las mismas empresas. Eso asusta a Wall Street y esa es una de las excusas que encuentra el mercado la semana pasada para experimentar una corrección desde inicios de mes, vamos a verlo aquí, de un 3,51%, una corrección muy natural, ¿vale? Incluso inocua, si me lo permiten decir. Si son correcciones muy pequeñas en el mercado que ofrecen oportunidades para indexarse, ¿ya? En la parte de la inversión. Hoy el SP 500 apertura con un gap alcista, un gap de un 0,32%. Tal vez sea capaz de superar la barrera de los 6.758 puntos y ya veremos mañana en apertura real del mercado si esto puede hacer una corrección y poder subir nuevamente para ofrecernos a nosotros los especuladores oportunidades de compra. O si por el contrario, esto se va derecho. Bien, tenemos que ser conscientes de esos. O también si sigue a la baja. Si esto empieza a ser así, pero no da ninguna oportunidad de comprar, pues no nos vamos a montar en una compra, sino que simplemente debemos ver la evolución de los gráficos y saber si esto va a seguir cayendo
en esta semana que ya empezó o va a volver a recuperar su tendencia alcista. Ya sabemos que quien dice SP 500 dice Nasdaq 100, ¿verdad? Un Nasdaq que sí logró cerrar en negativo, no alcanzó a recuperarse como sus allegados, como lo es el Dow Jones y como lo es el SP 500, ¿vale? Que sí cerraron la jornada de la semana pasada o viernes por lo menos en positivo, ¿sí? El Dow sí es algo un poco distinto, ¿no? Porque pues es el sector industrial, lo que conocemos como la economía real de los Estados Unidos, ¿sí? El, el índice ha corregido en apertura o desde inicios de mes, exactamente, vamos a verlo, un 2,64%. Fíjense que la corrección del Dow Jones en términos porcentuales es menor a la del SP 500. Bien, y actualmente pues está cayendo solamente un -1,41%. ¿Tiene posibilidades de recuperar tendencia alcista? El gráfico nos dice que sí, ¿verdad? Pero los datos, ¿vale? O bueno, ni siquiera datos porque vamos con datos inexistentes, ponen en riesgo el sector industrial de los Estados Unidos, ¿sí? Y ojo porque el índice del Dow sí podría corregir de manera más fuerte e interesante. ¿Sí? El área de corrección sigue siendo parecida a la del SP 500, ¿sí? Fíjense, estamos en esta área de trabajo. Entonces el Dow Jones puede llegar hasta aquí perfectamente, tal cual lo hizo el mes pasado cuando yo se los mostraba por acá, creo que fue, sí, por acá. Y desde que no pierda el nivel de los 45.429, la tendencia de este gráfico sigue siendo alcista. ¿Listo? Pero con los datos, o bueno, sin los datos macroeconómicos, es posible que este sector continúe a la baja. ¿Listo? O este índice. ¿De acuerdo? Aparentemente por gráficos vuelve a estructuración alcista, pero debemos ver entonces su evolución para el día de mañana lunes. ¿Listo? Vámonos con el dólar americano. Este índice sí me interesa bastante, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues es el con el que nosotros analizamos el resto de correlacionados, ¿vale? Powell había hablado de que la Reserva Federal iba a mantener tipos de interés tal vez más tiempo del que el mercado estaba esperando desde el mes de octubre, ¿no? Cuando Powell habla y sale con esa frasecita, la reducción de tipos en diciembre no es una certeza y el dólar arriba. ¿Sí? El CME, que es la página oficial de la Reserva Federal, está entre una pausa de tipos de interés y una reducción de tipos, ¿sí? Incluso es más probable, ¿sí? A pesar de las palabras de Powell, que exista una reducción nuevamente de 25 puntos básicos, situando los tipos de interés de los Estados Unidos en el 3,5, 3,75. Hoy por hoy están en el entorno del 3,75, 4%. ¿Vale? Eso le quitaría fortaleza al dólar. Fíjense en esto ya como cuando nosotros hablamos de las fractalidades del mercado, ¿cierto? Cuando el precio es capaz de superar la zona de los 100,09, que yo era un nivel que no esperaba que superase, porque las expectativas frente al dólar eran pesimistas, bien, yo esperaba que se quedara por aquí y después de que Powell hablara, lograra tumbar al dólar. Pero pues el tío Powell salió a favor del mismo y el dólar se recuperó. Sin embargo, en las siguientes jornadas, después de los datos tanto de confianza del consumidor como también las expectativas de inflación, el dólar corrige. Estamos frente a una correctiva del dólar, ¿sí? Una correctiva que incluso puede llegar hasta los 96 puntos y seguir siendo actualmente alcista en el mediano largo plazo. ¿Hasta dónde puede llegar? Si nosotros lo vemos por Fibonacci. Si nosotros analizamos este gráfico por Fibonacci, el dólar tiene un objetivo en los 97,30, ¿sí? Que es un objetivo que dejó el 8 de septiembre de este mismo año, ¿sí? En el que si nosotros especulamos un ratico, podríamos decir que el precio del dólar llega acá y acá pueda generarse un rebote, ya que la estructura del mediano largo plazo es alcista y cuando existe mucho pesimismo frente a un activo, el activo suele hacer lo contrario, ¿vale? Miren el ejemplo, ¿sí? El dólar estaba apoyado por esa posibilidad de que la Reserva Federal pudiera seguir siendo hawkish, por esta probabilidad de los aranceles, ¿vale? Eso también pesa, ¿no? En el sentido de que si la Corte Suprema de los Estados Unidos declara ilegales los aranceles de Donald Trump, el dólar se va para el piso, porque la demanda de la divisa verde se pausa. Bien.
Y más teniendo en cuenta que ahorita nosotros estamos en un mundo multipolar, en el sentido de que incluso el yuan está ganando influencia en el comercio internacional. Ya no solamente es con sus socios tradicionales, sino que también ya se está moviendo en otras partes del mundo como Europa y Oriente Medio, incluso en América Latina. ¿Listo? Podríamos decir que el dólar tiene los días contados, sí, pero eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad, el dólar va a perder su trono, no va a desaparecer, pero sí va a perder su posición como divisa de reserva mundial, porque Estados Unidos ya no es el país que era hace 40, 50 años. ¿Listo? A nivel de estructuras, vuelve y juega, al igual que el SP 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100, se encuentra en una posibilidad de retroceso de una estructura o de un impulso alcista, lo que se conoce en Elliott como X, 1 y estar buscando ese posible 2. ¿Listo? En mediano y largo plazo. Si ya nos basamos en la temporalidad a la que nosotros operamos, el precio después de haber perdido el nivel de los 99,73 confirma e incluso ocasiona que se empiecen a cerrar órdenes de compra, se capitule y el mercado bajista o los vendedores se apoderen del gráfico. Bien, y ocasionen que la estructura bajista sea mayormente confirmada. ¿Listo? Ya por último, lo que nos queda a nosotros como especuladores es pasarnos a las temporalidades menores para poder identificar, por ejemplo, desde mi metodología, ¿vale? Desde mi manera de trabajar, dónde podemos entrar, dónde puede haber interacción del precio. Yo preferiblemente voy a esperar los siguientes 20 minutos para saber cómo puede cerrar esta sesión, si realmente es estructurada, para identificar que el precio va a comenzar a caer y que la posible pérdida de los 99,400 empieza a aumentar. Eso me lleva a mí a los correlacionados, ya que el índice del DXY del dólar americano pues no es directamente invertible. ¿Listo? Entonces vámonos a los pares como el USD-CAT. El USD-CAT a veces es un par complicado, aunque cuando adquiere tendencia es muy interesante. Bien, las últimas dos oportunidades de compra que yo estaba viendo a favor de la estructura, a favor del sentimiento retail, a favor de los datos, seguían marcando compras, ¿de acuerdo? Pero el dólar se hundió el día viernes y eso favoreció al dólar canadiense y nos vuelve a poner en una estructura bajista. No nos ha vuelto a generar oportunidades de venta, pero este par vuelve a ser bajista. En temporalidades del mediano y largo plazo, yo lo veo como igual un retroceso, fíjense, porque estamos de la siguiente manera, un impulso y esto es ser el retroceso, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no se pierdan los 1,3888, este par es alcista y todas sus temporalidades mayores también lo son. Ya lo hemos visto en otras sesiones, en otros videos que nos hemos conectado. Bien, si yo me paso a la temporalidad del mediano plazo, H4, igual se encuentra el precio en un retroceso de este impulso. Desde que no pierda los 1,4000 sigue siendo alcista, ¿vale? Pero la debilidad del dólar, porque si hablamos de un dólar débil, por lo menos durante esta siguiente semana por estacionalidad, pues el USD-CAT tiene bastantes probabilidades de perder este nivel y llegar un poco más abajo. Posiblemente si ya lo vemos por el tema de imbalances, hasta los 1,3950 viene siendo una buena zona. Acá hay un hueco muy importante que el precio vendrá a rellenar. Esto ya es zona de demanda. Yo no trabajo así, pero son conceptos que se deben entender porque así funciona el mercado. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que yo voy a comprar aquí, inválido, porque eso no tiene ningún sentido para mí. ¿Listo? Bien, ahora, en temporalidad del corto plazo, en donde yo busco mis entradas al mercado, no ha ofrecido ninguna oportunidad de venta. Por el contrario, está volviendo a confirmar la estructura bajista siempre y cuando termine de vulnerar los 1,4029. ¿Listo? En el euro sí logramos tomar una compra en apertura de mercado, ¿de acuerdo? Y aunque en estructura del mediano largo plazo es bajista, e incluso podríamos decir que se lateralizó desde el mes de agosto, ¿vale? Agosto, septiembre, octubre, está atrapado en esta área, ¿lo ven? Si yo saco
eso que acabamos de ver, esto es una lateralización, ¿sí? No tenemos movimientos claros en ninguna dirección, ¿de acuerdo? Pero es bajista, ¿sí? Me refiero a que se lateralizó dentro de una estructura bajista del mediano largo plazo, ¿de acuerdo? O termina de romper por debajo de los 1.1408 o termina de romper por encima de los 1.1830, pero por el momento el euro es una estructura lateralizada dentro de un impulso bajista en diario. ¿Listo? A punto quedó cerquita, cerquita de lograr la zona o el objetivo de los 1.1467 o 1.1436, que es un objetivo de Fibonacci. Miren, 30, ese es 30 de julio. Acá está. A ver, bueno, debe ser en temporalidades más pequeñas. A ver, debe ser acá. Sí, acá está. Listo, tenemos una onda inversa. Quiero que se den cuenta cómo esa onda inversa me arroja esos objetivos de Fibonacci. Eso es una metodología, se llama Trading Audio, ¿vale? Y aún deja por mitigar la zona de los 1.1438 y los 1.1466. Así que ojo con cantar victoria con el euro, ¿sí? Porque igual el euro puede estar dentro de un retroceso y cuando todo el mundo lo vaya a querer seguir comprando, sacando liquidez y demás. Boom. ¿Listo? Por estacionalidad, el euro es bajista en la segunda quincena del mes de noviembre y diciembre también. ¿Listo? El dólar suele ser alcista durante el mes de diciembre. Pero ojo porque eso no quiere decir que vaya a repetirse, ¿no? Hay que ver los factores detrás. Estados Unidos está viéndose muy seriamente afectado por las políticas de Trump. ¿Listo? Hoy logramos capturar una venta, tomar una compra, perdón, hoy logramos tomar una compra en el par, esperemos que evolucione, lo llevamos hasta los 1.1615. La libra esterlina va a tener una semana un poco más volátil, ¿sí? Porque de los pares junto al yen japonés frente al dólar americano es de los más débiles, ¿sí? Y con la libra esterlina o como tal con el Reino Unido esperamos datos de peso, como lo es la tasa de desempleo, en la que se espera un aumento del 4.8 al 4.9. Eso es negativo para la libra esterlina o debería ser negativo para la libra esterlina. Por lo tanto, estaríamos en el entorno de compra con el rumor. Vende con la noticia. Sí, podría haber un descuento de ese dato negativo. ¿Listo? Favorecido también por la debilidad del dólar. Y después, el día jueves, vamos a tener Producto Interior Bruto preliminar. ¿Listo? Esperan también una reducción, ¿vale? En el Producto Interior Bruto mensual del 0.1 al 0% y del 0.3 en la parte trimestral al 0.2%. Sí, entonces la libra esterlina sí va a tener una semana un poco más volátil que el euro, ¿vale? Apunta compras, pero hay que ir con cuidado. Este par es bajista en sus temporalidades del largo plazo, así que ojo, porque esa teoría de que lo que haga el dólar van a hacer lo contrario en las otras divisas, no es 100% así. ¿Listo? Hay momentos en los que el dólar puede estar cayendo y ustedes se van a ver el GBP USD cuando todo el mundo lo quiere comprar y también está cayendo. ¿Listo? Los invito a que hagan el backtesting si son traders. Si no, entonces los invito a que vean los videos en donde yo les explico con momentos reales, sí, en vivo, por así decirlo, del mercado y su comportamiento. ¿Listo? Por el momento apunta compras, pero no ha dado ninguna oportunidad de poder subirse en esas posibles compras. ¿Listo? Entonces veamos cómo evoluciona mañana. Vamos a ver mañana en Nueva York si tendríamos oportunidad de sumarnos a la tendencia actual alcista. El australiano dólar, bueno, este par es muy complicado en ocasiones, sí, suele ser igual de cabrón al mercado realmente, pero sigue siendo alcista, sí, lo hemos platicado en muchas ocasiones, y si el dólar es débil ahorita en las siguientes jornadas, este par se va a pegar una subida increíble, como la que lleva el oro o como la que lleva la plata, sí, se trata de adaptarse, miren, profit en la plata, bien. Profit en el oro. Listo, chicos. De eso se trata. Se trata de adaptarse a las estructuras, no de luchar contra el mercado. ¿De acuerdo? Obviamente siempre teniendo bases, no solamente técnicas.
¿vale? No solamente gráficas, aunque con los gráficos es suficiente, pero si se quiere ser si se quiere ser realmente profesional y ser consistente en el tiempo, hay que ir un poco más allá de los gráficos. Bien, vale. El australiano dólar, para resumirlo un poco, se encuentra en una estructura alcista, miren, igual que como se los marqué en el dólar americano y en los índices X1. Este posiblemente haber sido el final del 2, no lo sabemos. Eso no se puede determinar hasta que el precio realmente no confirme la superación del máximo en los 0,6689. ¿Sí? Si llegase a superar los 0,6423, el rumbo cambia y pasamos de ser alcistas a ser bajistas. Y nos tenemos que adaptar. ¿Listo? No se trata de adivinar el mercado. En estructura o en temporalidad del mediano plazo, temporalidad H4, igual, fíjense que estos son fractales, estamos con un X1 e igual este poder haber sido el 2 para ver un posible 3. ¿Listo? En Australia no esperamos datos de relevancia. La primera tarea que siempre se debe realizar, bueno, si esperamos tasa de desempleo, se espera una reducción en la tasa de desempleo, sí, de 4,5 a 4,4 después de que subió con muchísima fuerza el mes pasado. Fíjense, el mes pasado fue de 4,3 y subió a 4,5, 20 puntos básicos. Eso es una subida brutal en el desempleo. Sí, están en niveles, fíjense, están en niveles de el 2021, ¿sí? Post pandemia. Entonces ustedes me dirán, ¿listo? Sin embargo, hoy vuelve a apuntar alza, hoy vuelve a apuntar compras y como especuladores de bien, como dice uno de mis maestros, esperamos retroceso y nos intentamos sumar a la ola compradora. El dólar yen es un gráfico un poco más complicado porque si ven lo que les digo, este es un ejemplo para la muestra un botón, siempre me gusta a mí enseñar con el ejemplo. En base a que el dólar es débil, tiene expectativas de debilidad, pero aún así es fuerte frente a el yen japonés. Un yen japonés que en la temporalidad del mediano largo plazo, temporalidad diaria, se encuentra en una tendencia alcista, ¿verdad? Fíjense, miren, un impulso. Y este poder ser el final del retroceso. No siempre tiene que llegar hasta el extremo. ¿Quién nos dice eso? O sea, quién nos da esa certeza de que tienen que ser las cosas así? No. Este puede ser el final del retroceso y la demanda en este par ser más fuerte que la oferta y de unas irse a superar el máximo de los 154 yenes, ¿sí? Por dólar. Entonces esto no me dice que tiene que tener la obligación de bajar hasta ahí. No. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, eso me lleva a mí a la temporalidad del mediano plazo H4. Lo mismo, fíjense cómo el retroceso de esta temporalidad sí fue más eh, eh, profundo, por así decirlo, que el diario, ¿sí? Llega a la zona de la mitad, por lo menos tiene un descuento del 50%. Eso ya es una estructura fiable para determinar que esto puede seguir subiendo, a pesar de que el dólar está cayendo. ¿Listo? Hoy, en apertura del mercado, vuelve a apuntar compras. Sin embargo, comprarlo es difícil por la misma debilidad del dólar. Julián, pero te contradices. Chicos, es así. Si el dólar cae ya con mucha fuerza, pues los yenes japoneses pueden ganar influencia y superarlo. Pero por el momento es alcista. Entonces no hay ninguna razón de venderlo ni de comprarlo. Yo esperaría o otra confirmación al alza o que me vuelva a confirmar ventas. Hay momentos en los que lo mejor es esperar. ¿Listo? Eso por los pares de Forex. En la parte de Forex del portafolio que yo tengo, voy a implementarlo un poquito más para poder expandir más oportunidades, ¿vale? Pero entonces estamos así. En el USDK estaríamos buscando ventas, en el euro estamos buscando compras, en la libra estamos buscando compras, pero hay que tener cuidado con la volatilidad de este par esta semana. En el australiano estamos buscando compras bastante claras y en el dólar yen vamos a esperar mayores confirmaciones. ¿Listo? Bitcoin, el día de hoy me saca en dos stop loss. Las últimas ideas sí fueron bastante fuertes, ¿no? ¿Verdad? Dos stop loss en ventas, un stop loss en compras. ¿Me importa? No me importa. A mí las pérdidas ya no me afectan en nada. Bien. De eso se trata tener un plan de trading. Y bueno, también parte de la experiencia. Yo ya llevo 8 años en esto, que desde mi punto de vista no es nada. Sí, cuando cumpla mis primeros 10 años,
Voy a decir, subí el primer escalón, pero 8 años es apenas nada, pero sí he adquirido mucha experiencia y sabiduría también. Listo, volvemos al alza, pero no nos podemos olvidar de que de que la estructura del Bitcoin es bajista desde la temporalidad del mediano largo plazo, tendencia o temporalidad diaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el Bitcoin puede estar dando contentillos, ¿sí? Como que vea, chévere, voy a subir, cómprenme, tal cual lo hizo aquí, ¿de acuerdo? Y después, ¡boom! Desde que no se pierdan realmente los 115.488 dólares por BTC, este par tiene riesgos de seguir barriendo a los compradores. ¿Listo? Recuerden que yo les he mostrado un patrón en las últimas jornadas muy interesante con BTC y las últimas dos correcciones que ha realizado. La última de un 33.57, perdón, la penúltima de un 33.57, la última de un 31.95. Y si se cumple ese patrón, ¿sí? Desde su último máximo histórico, estamos hablando de una corrección de un 34,21% a niveles de Fibonacci en los 82.231. Una zona extraordinaria para poderse indexar en Bitcoin como tal. ¿Listo? Hoy por hoy vuelve al alza, están los 105.784. Es verdad que Bitcoin a veces se ve como un activo refugio, pero desde mi punto de vista y desde mis maestros no lo es. Bitcoin es un activo de riesgo. Es un activo de riesgo al igual que lo es la renta variable. Incluso es un indicador muy fiable en ese sentido. Cuando hay apetito por el riesgo, Bitcoin sube al igual que la bolsa. Cuando hay un recelo por el riesgo, Bitcoin cae, al igual que Wall Street. ¿Listo? Entonces, esta subida que estamos viendo en BTC puede anticiparnos lo que vamos a ver para el día de mañana con Wall Street. ¿Sí? Pueden ser subidas interesantes, ¿sí? Pero Bitcoin no es un valor refugio y lo ha demostrado muchas veces en diferentes momentos en los que la economía lo ha necesitado como un refugio, cae y cae con mucha fuerza, muchachos. ¿Listo? La superación de los 104.830, 104.812 nos confirmaría una nueva área de trabajo para saber entonces si seguimos comprándolo a nivel de trading. Ethereum es lo mismo, ¿sí? Miren, Ethereum vuelve hoy, saca un stop loss en venta después de darme dos profit en venta. Se cansó de caer, pero igual está en una correctiva, ¿listo? Y tiene objetivos en los 2.818 y 2.542 dólares por Ethereum. Así que yo iría con cuidado, ¿sí? Vale, a momento de indexarse, cualquier caída en Ethereum es muy buena porque el multiplicador que tiene Ethereum es muy interesante comparándolo con Bitcoin. Bitcoin está en más de 100.000, Ethereum apenas está en 3.000, ¿sí? Y tiene potencial de irse a los 10.000. Entonces yo les pregunto a ustedes acá, ¿qué prefieren? Comprar una criptomoneda que tiene muchísimo potencial, aparentemente, porque detrás de Bitcoin solamente hay confianza, es parecido al dinero fiat, ¿de acuerdo? Si ustedes lo ven en profundidad, pero estudiándolo entendemos que es un ecosistema totalmente distinto. ¿Listo? Ojo, porque hay que tener los pros y los contras. ¿Listo? Pero ustedes qué prefieren comprar o indexarse en un ETF en este caso de una criptomoneda que ya vale más de 100.000 dólares y para que llegue, no sé, por ejemplo, a los 500.000, faltará tiempo, ¿sí? O indexarse o intentar comprar un Ethereum, ¿sí? En el momento en el que nos dé la grandiosa oportunidad de llegar a los 2.557, 2.550 y saber que se va a ir a los 10.000. Bueno, no que se va a ir, ¿no? Porque no sabemos el futuro. Pero sí tiene muchas probabilidades de poderse ir a los 10.000. Es un multiplicador muy, muy grande frente a lo que es Bitcoin. ¿Ven? Se las dejo ahí para que lo chequeen, chicos. Pero a mi Ethereum me encanta. Bien. Por estructura del corto plazo vuelve a ser alcista. Vamos a esperar la generación de un máximo para saber si podemos entonces empezarlo a comprar. A mí me gustaría más que siguiera cayendo, realmente. Y poder dar esa oportunidad o poder generar esa oportunidad. Tal vez no de comprar uno completo, pero sí comenzar a indexarse en un ETF de Ethereum. ¿Listo? Ya por último y para ir terminando, pues bueno, tenemos el oro. Un oro que barrió por completo a los compradores. Este activo es muy cabrón. Sí. Yo me puse el apodo o uno de los apodos del niño de oro porque fue con uno de los activos con los que yo empecé. Y yo se los digo de todo corazón, muchachos.
esto no es un activo para la gente nueva. Sí, yo a veces veo a la gente nueva operando el oro y digo, qué pecado. ¿Sí? Y aunque les digo, yo empecé con él, me costó lágrimas de sangre aprender a estudiarlo. ¿Sí? Y si hay gente nueva que me está escuchando, yo les digo, no coman ansias. Así mismo como el oro los puede volver millonarios, así mismo les puede arrebatar todo lo que tienen en sus cuentas y más, si él quiere. ¿Sí? Porque las barridas que tiene, tanto a la alza como a la baja, se comparan con Bitcoin o con las criptomonedas tal vez, ¿sí? Pero su volatilidad y su apalancamiento es muy alto, lo que lo hace muy peligroso. ¿Listo? Entonces, por eso es una de mis razones para decirle a la gente nueva, este activo no es para ustedes, chicos, ¿sí? O por lo menos opérenlo en demo, ¿sí? Familiarícense con él, pero ya la gente se manda de una vez a la real y es complicado. Incluso son cuentas muy pequeñas, pero bueno, cada quien que haga con su dinero lo que quiera, ¿verdad? Solamente es una recomendación. Ahorita ya tenemos confirmación, tenemos una nueva estructura alcista en el oro, ojo porque está en un rango bajista, fíjense, está en un impulso y esto es una acumulación, lateralización, distribución, como se quiera ver, es lo mismo, solamente que en sentido a la baja o en sentido al alza. Es una lateralización. ¿Hasta dónde puede llegar? Puede llegar hasta aquí y ¡boom! ¿Listo? Ojo porque el sentimiento retail de este par es muy fuertemente comprador, lo que sigue apoyando las ventas. ¿Listo? Pero eso no deja de ser un indicador más. ¿De acuerdo? Sin embargo, hoy por hoy, y con ese rompimiento que generó por encima de los 4016 en apertura de mercado, marca oportunidad de que en el retroceso que se pueda generar en las siguientes jornadas podamos comprarlo. ¿Listo? Igual que la plata. Estos activos sí son activos que demuestran la desconfianza que existe en la economía tradicional, en el shutdown de los Estados Unidos, en el em, desequilibrio que hay en la parte de la deuda de las potencias europeas, como Europa, Francia, España, ¿de acuerdo? Perdón, como Alemania, Francia, España, Grecia, ¿de acuerdo? Sí. Y ese deterioro que han experimentado o que está experimentando la economía tradicional con las divisas fiat. Y las materias primas pueden entonces volver a recuperarse después de haber barrido por completo a todas las personas que se suman sin ningún conocimiento, ¿sí? Y en activos tan complejos como las materias primas, ¿sí? Si la plata es capaz de superar los $49 por onza, el oro va a hacer lo mismo, ¿sí? El oro tendría muchas probabilidades entonces de venir a superar los $4152 por onza y perdón, intentar buscar un máximo histórico nuevo. ¿Listo? A mí ya me sacó en profit en estas dos oportunidades de compra, en esas dos oportunidades de compra que tenía. Todavía no me ha confirmado una nueva estructura al alza. Voy a esperar la superación contundente por encima de los 48,77 para que el día de mañana poder comprarlo. Vamos a ver el indicador de la masa, de los retail, ¿sí? Mañana, porque ahorita, ahora mismo, en estos momentos, como les dije anteriormente, es fuertemente comprador, ¿sí? Pero esto no deja de ser un indicador, ¿listo? Y esto mañana puede cambiar, porque así mismo como sucede en el dólar, cuando se rompen niveles estructurales clave, existen capitulaciones, ¿sí? A nivel de traders. Los traders ven esos rompimientos estructurales y empiezan a cerrar operaciones, empiezan a cerrar órdenes y a abrir unas nuevas, lo que ocasiona que este indicador, pues, se vaya al contrario, ¿listo? Entonces, ojito con eso. Ya por último y para terminar, bueno, tenemos un petróleo que está ahí entre sí y no, pero su estructura y los fundamentos actuales o los fundamentales actuales detrás de él acompañan a que siga a la baja, tanto por el cártel de la OPEP, ¿sí? Que son los países productores de petróleo, ¿de acuerdo? Y esta posibilidad de que Trump cese esa amenaza que existe ahorita frente a las costas de Venezuela lo sigan haciendo caer. ¿Listo? Por la parte de Ucrania sabemos que Rusia está ganando la guerra. Rusia está ganando la guerra. Sí, los invito a que aprendan también un poquito de geopolítica. Solamente se ve viendo un mapa. La geopolítica se aprende un poco aprendiendo a ver un mapa. Eso es todo. Rusia ahorita tiene mucho territorio de Ucrania ganado, ¿sí?
y eso le da la facilidad para que ellos sean los que ponen las condiciones frente a, a los aliados de Ucrania, ¿sí? Porque es que nunca se ha visto que el que esté ganando una guerra tenga que verse expuesto o sometido a las condiciones de los otros. Eso es ridículo, ¿sí? Y las guerras son así, ¿de acuerdo, chicos? Y como en los mercados, nosotros debemos aceptar la realidad, no lo que nosotros queramos ver, es lo que el mundo nos depara. Bien. El petróleo es bajista por tema de oferta y demanda, por posibilidades de una recesión leve, posiblemente, porque no tenemos datos, ¿sí? Y hay una fuerte ola de desempleo que se viene por parte de las empresas que están apoyándose o que están apoyando su crecimiento en la inteligencia artificial, pero pues podamos decir que no es un crecimiento real, lo que entonces ocasiona que se reduzca la demanda de petróleo y también por un recorte de oferta de la OPEP, como les dije en el principio del gráfico ocasione que siga bajando. Ahorita tenemos una estructura alcista y la oportunidad de compra fue aquí, a finales del viernes de la semana pasada. ¿Listo? Si confirma por encima de los $60 por barril, vamos a empezar a buscar oportunidades de compra. Si por el contrario vuelve a caer por debajo de los $59 por barril, volvemos a la baja con una estructura bajista del mediano largo, perdón, alcista del mediano largo plazo. Fíjense, esto es así. Impulso y esto es un retroceso complejo. ¿Puede darnos un nuevo estirón a la baja porque tenemos objetivo de Fibonacci? Sí, lo puede hacer, pero ya con esto que estoy viendo acá, esto puede ser así. Veremos. ¿Listo? Bueno, chicos, esa era la actualización que les quería enseñar. Eso es lo que yo estoy viendo en el mercado en estos momentos. ¿Sí? Esas son las oportunidades que podemos estar buscando a principios. Vamos a ver cómo va evolucionando. ¿Listo? Y ver entonces cómo podemos sacarle provecho al mercado en esta semana. ¿Listo? Por la parte fundamental, pues bueno, les comento como lo más importante que yo considero. ¿De acuerdo? Puede afectar en los mercados. No tenemos datos macroeconómicos en estas últimas jornadas. Llevamos más de un mes sin datos macroeconómicos de confianza. Entonces, pues, nos vamos a basar más que todo en la parte técnica. ¿Listo? Muchachos, Dios los bendiga. Les hablo Julián Giraldo. Recuerden que si les gusta este tipo de material, lo pueden compartir, darle un like al video, ¿vale? Y activar la campanita de notificaciones, porque aunque no estoy subiendo videos todos los días, sí lo estoy haciendo cuando hayan modelos, sí, o hayan movimientos en el mercado interesantes, ¿vale? Que evolucionen los gráficos de manera interesante para saber entonces qué oportunidades podemos optar. Voy a ir actualizando más el canal con otras cositas que les voy a ir mostrando que estoy aprendiendo, pero por el momento nos quedamos acá. Bueno, Dios los bendiga, muchachos. Espero y les deseo un excelente inicio de semana. Que estén muy bien.